todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Me llamo Nico y planeo ser el presentador de este programa durante el tiempo que dure, que esperemos que sea bastante. Con el fin de presentarme un poco, yo soy biólogo de formación e hice el doctorado en Alemania en Ciencias Naturales y ahora estoy trabajando como investigador en el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, obviamente en Chile, que es un país muy bonito y muy largo. Como mis amigos estaban un poco hartos de que intentase explicarles cosas de biología a las 2 de la mañana en cualquier bar por ahí, he decidido intentar dar salida a estos impulsos creando este podcast. La idea de este programa es que explique, como su nombre indica, conceptos de biología de forma sencilla y entretenida, que sea para gente que no sea necesariamente especialista en biología o especialista en ciencias, pero que quiera aprender aunque sea por encima qué es lo que sabemos sobre la vida en la Tierra, su diversidad, su origen, su evolución, su funcionamiento a niveles bajos y complejos y la forma en la que el ser humano ha aprendido a manipularla para sus propios fines. Necesariamente, durante los primeros episodios voy a tratar las bases de la biología, cosas a nivel muy básico, tan básico como qué es la vida, qué es la evolución, qué es el ADN, cómo surgió la vida o cómo creemos que surgió la vida, para establecer unas bases a partir de la cual me podáis entender. Podéis entender cualquier otra cosa que yo cuente. Una vez hayamos establecido esta base de conocimiento, mi idea es diversificarme, convertir esto en una especie de cajón desastre de biología, y comenzaré a hablar de cualquier cosa que me parezca interesante o que me llame la atención, pues todo tipo de historias de animalitos, de plantas, cosas relevantes de actualidad, etc. Una pregunta que viene inmediatamente a la mente es ¿por qué la biología debería ser interesante para nadie? La biología es el estudio de la vida en la Tierra. Si esto os parece muy amplio es porque lo es. La biología es un campo de estudio enorme que cubre el estudio de la vida a muchos niveles y por tanto está dividida en un montón de subdisciplinas, la mayor parte de las cuales son muy relevantes para nosotros de una u otra forma. Por ejemplo, la ecología y ciencias derivadas nos enseñan el valor de bosques y de otros ambientes naturales, mejoran nuestra agricultura, nuestra ganadería y nos avisan de peligros tan importantes como el cambio climático y sus posibles efectos. A veces incluso nos plantean soluciones, aunque la sociedad luego no escuche. Ciencias como la microbiología estudian el efecto de los organismos microscópicos en nuestra salud, en nuestro medio ambiente y nos enseñan a usarlos para procesos industriales como por ejemplo la síntesis de insulina para diabéticos o la creación de cosas tan maravillosas como el vino, la cerveza y los lácteos. Últimamente la biotecnología y la ingeniería genética están mejorando a un ritmo que es casi inquietante. Por un lado nos ayudan mucho haciendo cosas como desarrollar curas para enfermedades y dentro de poco llegarán a un nivel en el que podremos crear organismos a medida para diversos propósitos. Quizá incluso lleguemos a la modificación genética de humanos, es una cosa que estamos al borde de poder hacerlo. Esto va a traer consigo bastantes problemas de tipo sociológico, de tipo político, y va a ser importante que todos estemos formados en biología porque va a ser responsabilidad nuestra afrontarlos y decidir cómo los solucionamos. De forma más optimista tenemos la medicina, que nos ayuda mucho a todos, pero no es más que biología aplicada a las cosas que se rompen en el ser humano. Otras disciplinas como la neurociencia nos enseñan cómo funciona nuestro cerebro, por qué percibimos las cosas como las percibimos, por qué nos comportamos como lo hacemos, y cada vez se empiezan a adentrar en preguntas que rayan en la filosofía, como el funcionamiento de la conciencia y qué es lo que nos hace humanos. Finalmente hay disciplinas que son más básicas, como la zoología, la antropología física, la biología evolutiva, que tienden a llamar menos la atención, sobre todo a la gente que pone el dinero para estas cosas, porque no dan beneficios económicos inmediatos en nuestra vida diaria. Pero yo opino que son muy importantes también, porque nos dan perspectiva, nos hablan de qué somos, de por qué somos como somos, qué nos hace humanos, cuál es nuestro lugar en el universo. Nos dan un contexto muy importante y nos dan una base de conocimiento que luego nos ayuda en todo el resto de otras ciencias. Así que eso a su forma también es interesante, como mínimo para escucharlo un día en la radio. Así que espero haberos convencido de que la biología es un tema que da que hablar, que es importante en nuestras vidas y que probablemente lo sea más en un futuro tirando a cercano. Y para dejar un poco más definido lo que es este programa, considero necesario hablar un poquito sobre lo que no es. En primer lugar, aunque este es un programa de ciencia, no es un programa científico, en el sentido en que el nivel al que trataré los temas va a ser lo más sencillo posible y voy a recurrir lo menos que pueda a vocabulario específico. La idea es que este sea un programa para abuelas, para contables, para fruteros, para estudiantes, etc., pero no para biólogos, aunque por supuesto si hay algún biólogo al que le gusta el programa y quiere escucharlo, pues bienvenido sea. Pero necesariamente los conceptos complejos van a estar simplificados. Esto significa que cuando hay un conflicto entre la precisión y la inteligibilidad, erraré en favor de la inteligibilidad. Me parece mejor que alguien que se quede con una idea imprecisa de un concepto a que se quede con absolutamente nada porque solo yo entiendo mi propia explicación. Para eso no lo grabo.
Así que si hay algún experto al que le dé por escuchar este programa, le pido que no se ofenda demasiado y espero que las analogías torturadas que usaré de vez en cuando no le suban demasiado la tensión, porque algunas van a ser muy torturadas. Por último, voy a intentar hacer este podcast lo más neutral posible. Para los conceptos básicos voy a contar lo que está más aceptado por consenso científico y voy a ser lo más riguroso que pueda en cuanto a lo que sabemos y lo que no. Pero tampoco quiero hacer un programa completamente árido que sea sacado de un libro de texto 100%, porque si no es más fácil leer un libro de texto. Así que de vez en cuando hablaré de cosas que salen un poquito de la ortodoxia científica, de la ciencia más absolutamente estricta. No voy a hablar de cristales, no voy a hablar de homeopatía, no voy a hablar del zodíaco, pero hablaré quizá sobre teorías e hipótesis que quedan un poco en los márgenes de lo aceptado por la ciencia. Hay cosas que no sabemos y en las que hay varias opiniones, varios tipos de teoría, y aunque suele haber alguna más aceptada, hay otras que son igualmente interesantes o curiosas para especular sobre ellas. Eso sí, cuando esto ocurra, cuando me salga del camino recto de la ciencia bien seria para dar mi opinión personal o hablar de cosas un poco menos ortodoxas, lo dejaré bien clarito, para que los oyentes sepan distinguir entre qué es conocimiento 100% establecido, qué es conocimiento un poco menos establecido pero interesante, y qué es pura especulación o producto de la mente de un biólogo que a veces se pone demasiado entusiasta con algunas cosas. Mi intención con este podcast es que la gente que esté interesada en estos temas pero no tenga formación especializada pueda acercarse y entenderlos, y hacerlo de forma sencilla, entretenida y también breve. Es decir, si alguien que esté interesado en esto pueda escuchar un episodio cómodamente en el autobús o en el gimnasio. Si al final consigo en 15-20 minutitos que cualquier persona tenga un conocimiento un poco mayor de un concepto interesante de biología, consideraré todo este trabajo un gran éxito. Y bien, creo que con esto ya tenemos bastante presentación y no hace falta alargarse más porque si no se hace aburrido. El próximo episodio será el inicio verdadero de este podcast y sentará la base más básica de la biología. ¿Qué es la vida? ¿Cómo definimos lo que es la vida y lo que no? Un saludo y espero que lo disfrutéis.